Hola familia, bienvenidos a este video. Mi nombre es Sandra Cristal Parra Sandoval. Actualmente estudio en el Centro de Estudios Superiores de Martínez. Por el momento estoy estudiando el primer cuatrimestre y esta vez me tocó hacer un video sobre una figura muy importante, un pedagogo que resalta mucho en el ámbito aquí de la pedagogía, porque yo siento que hizo muchas aportaciones a las que les debemos de dar gracias hoy en día, porque él trajo un movimiento actual en donde se está implementando desde hace poco el famoso llamado Escuela Nueva. Entonces es para mí un gusto poder compartirles este contenido. Espero y sea que puedan entenderme, no sea tan aburrido y pueda ser más lúdico, y pues pondré todo de mi parte para que me puedan entender, para que puedan disfrutar de esta transmisión. Bueno, primero se preguntarán por qué el término de familia, ¿no? ¿Por qué los recibo así? ¡Hola, familia! Bueno, les explico. Yo siento que como sociedad somos un conjunto, somos una comunidad, y eso está comprobado por la sociología, por la geografía y X, ¿no? Demás ciencias. Entonces considero que el término familia es tratar de involucrar a todos aquellos chicos, aquellas todas chicas, aquellos todos ya pedagogos en formación que se sientan unidos. Yo trato de traer más esto, que nos sintamos unidos porque somos una comunidad, porque todos podemos, porque somos familia, porque como pedagogos nos tenemos que ayudar. Entonces, para mí son mi familia y espero poder que ustedes traten de lidiar con eso, ¿no? Que puedan entender eso. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pasemos a averiguar de qué se trata. Como les comentaba, hoy les voy a hablar sobre un pedagogo francés, maestro también. Eh, eh, yo lo considero único, lo considero admirable, lo considero inigualable en toda la extensión de la palabra, porque yo siento que trajo en sí un gran cambio a la sociedad, sobre todo a la educación. Entonces sí, como que le atribuyo muchas cosas buenas porque yo siento que él merece de eso. Bueno, este pedagogo de quien tanto les hablo es nada más y nada menos que Celestin Freinet. Él fue un creador de técnicas de aprendizaje que llevan su nombre. Inclusive hay ciertas escuelas, institutos, hasta una escuela de pedagogía que lleva en honor a su nombre. Entonces sí, también considero que no soy la única que le atribuye muchas cosas buenas, ya que él pues sí fue una gran figura, fue alguien admirable, como mencionaba anteriormente, y pues nada más prueba más clara que los institutos que llevan su nombre en honor a él. Entonces, en este video vamos a repasar, a analizar lo que hizo, las aportaciones que tuvo con su pedagogía a la pedagogía. Entonces, los acompaño a que disfruten esta transmisión conmigo, que disfruten el contenido, porque traté de resaltar aspectos de su vida, traté de resaltar cosas que en verdad son sorprendentes. A mí me llamó mucho la atención la vida de este pedagogo. Entonces espero que de su parte también les llame la atención. Entonces acompáñenme a ver de qué se trata. Celestin nació en Francia, en Gars, una aldea en Alpes, en 1896, el 15 de octubre. Francia, el 8 de octubre de 1966. Conozcamos un poco más de este autor. Bueno, les comento que Freinet participó en la Primera Guerra Mundial. De su parte no quería, porque él se dedicaba a estudiar. Entonces él fue obligado a asistir a esa guerra, en donde le perforaron un pulmón con tan solo 19 años de edad. Le perforaron un pulmón y pues resultó gravemente herido. Obviamente el cuerpo de Freinet pues como que no recibió muy bien el hecho de que tuviera un accidente tan fuerte. Como consecuencia trajo que nunca se pudo recuperar del todo bien. Entonces siempre tuvo problemas. A partir de ese accidente, de ese resultado de la guerra, él tuvo que vivir con dificultades para respirar, dificultades en su oxigenación, y pues falleció de eso.
Bueno, su familia trabajaba como tejedores y también se dedicaban al campo, pero siempre tuvieron ese interés porque Freinet fuera una persona de bien, una persona de provecho y alguien que aportara cosas buenas, que sea el ejemplo de su familia. Afortunadamente lo lograron porque desde entonces Freinet puso dedicación, puso empeño, valoró el esfuerzo de sus padres y se convirtió en un gran pedagogo, una gran figura, no solo nacional, internacionalmente. Llegó hasta hacer con sus inventos a diferentes partes del mundo y a dejar una huella de él. Otro dato muy importante que yo considero de gran relevancia es mencionar que en 1928 Celestine dejó su escuela que tenía y decidió probar suerte en San Paul. Bueno, lamentablemente no le fue como él esperaba. Y si quieren saber qué fue lo que pasó y cómo sucedió, cómo afrontó esta situación, los invito a que se sigan quedando en este video para que pues juntos descubramos qué fue lo que hizo y cómo actuó. En marzo de 1926 se casó con Elise. Ella fue una institutriz, fue una artista y también fue una pedagoga. Junto con ella tuvo a su primera hija, primera y única, llamada Madeleine. Y pues juntos decidieron después ponerse en marcha a Saint Paul y hacer cosas magníficas, de lo que partiría su reconocimiento de Celestine Freinet. Preguntarán por qué estamos hablando de su vida, de lo que hizo, quién fue y qué le pasó. Yo considero en lo personal que para poder hablar de un tema necesitamos conocer la raíz, el por qué, el cómo fue, de dónde vienen y todo eso. Porque bueno, por claro ejemplo, podemos poner que no podemos tener una pareja sin antes conocerla. O no podemos en una empresa de vinos contratar a un médico. Tenemos que saber su currículum, a qué se dedica, por qué se dedica a eso. Tenemos que meternos más en la adentración de la persona. Entonces yo considero que pasa lo mismo con este autor. Yo no puedo darles información de lo que aportó a su pedagogía y sin antes conocerlo. Entonces considero esencial el saber del personaje, vivir el personaje, sentir el personaje. Entonces esa es mi intención en decirles datos relevantes de lo que pasó con él, de lo que hizo, él cómo actuó y demás. Entonces, sin más preámbulo, los invito ya a adentrarnos en su pedagogía, en lo que hizo y en lo que aportó a esta escuela nueva que ahora está en la actualidad. Ahora sí, retomando lo que pasó en São Paulo en 1928, puedo decir que no se lo recibieron como él quería y no fue la satisfacción que pensaba llevarse de esta escuela con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Celestin manejaba un modelo de pedagogía diferente al de la escuela tradicional. ¿Qué es la escuela tradicional? La escuela tradicional es una escuela, es un modelo en donde toda escuela, todo instituto debe de ser represario, se le considera como contenido porque literalmente está contenido, solamente se debe de aprender con los libros de texto y con lo que dice la máxima autoridad, que es el maestro. Se otorgan castigos por los cuales uno no le tiene miedo, teme a ese modelo porque es muy estricto y a veces hasta implementaban la violencia. Ha habido demasiados casos en los que yo he visto videos, he visto cortometrajes, he visto películas en donde antes por no acatar una norma de una escuela les daban tablazos, les jalaban las orejas, les daban con la regla o con lo que el profesor tuviera en la mano. Y respecto a mi persona, a mi opinión personal, puedo decir que es desagradable. Es triste ver cómo antes implementaban ese tipo de estrategias para que el niño fuera literal, fuera totalmente estricto. Entonces, considero que es triste, es devastador el cómo ver cómo antes se educaban, cómo antes tenían una idea diferente de lo que es la educación, cuando la educación puede ser más allá, cuando uno no puede, no tiene que aprender con necesidad de violencia.
Entonces, lo que hizo Celestine fue precisamente esto. Él quiso hacer un cambio, quiso hacer un modo diferente y afortunadamente lo hizo. No se dejó influenciar porque otros le dijeran que no iban a aprender, que no iban a respetar su autoridad, porque déjenme decirles, yo no soy experta, aún ni siquiera soy pedagoga, pero yo ya siento que estoy pedagoga porque estoy en la formación. Entonces yo puedo decir que no es necesariamente porque unos nos digan que no se puede, es que no se va a poder. Estamos equivocados. Muchas veces nuestros miedos nos frenan, muchas veces nuestros miedos nos paralizan, porque es lo que hace el miedo. Entonces, por ideas erróneas de los demás, nosotros dejamos nuestros sueños a un lado. No hagan eso, no lo hagan, porque si nosotros nos dejamos siempre influenciar por lo que dicen los demás, nos vamos a quedar ahí y de ahí no vamos a pasar. Mientras esa persona que tanto nos criticó va a seguir triunfando o quizás se va a quedar peor que nosotros. Y no queremos eso. Nosotros somos libres, tenemos que ser libres pensadores, tenemos que ser imaginadores, innovadores, indagadores. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo trato de darle la manera, la forma, interpretarlo, todo lo que Celestine quiso interpretar en su momento. ¿Por qué no debemos de dejar estas ideas? Porque nos traen mucha satisfacción, nos traen muchas cosas buenas, nos traen beneficios. Es así como debemos de pensar hoy en día. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser emprendedores, no tenemos que dejarnos llevar por un sistema capital como siempre se han dejado llevar. No tenemos que llevarnos la idea de que vamos a estudiar, nos vamos a graduar, nos vamos a titular y vamos a seguir trabajando para alguien más. No, podemos ser emprendedores, podemos ser nuestros propios jefes, podemos ser también empleados, pero también podemos ser patrones. Entonces, los invito a que reflexionen sobre esto, los invito a que reflexionen sobre las cosas maravillosas que podemos hacerlo. No nos dejemos que nadie nos intimide y que nadie apague nuestros sueños, ni nadie nos apague nuestro brillo. Nosotros siempre hemos brillado y podemos hacerlo de diferentes maneras. Quizás unos digan, es que yo no puedo en esto, es que yo no puedo en lo otro. Tenemos que aprender a encontrar nuestras capacidades, nuestras cualidades. Todos tenemos cualidades. Todos somos seres únicos y seres diferentes. Cada quien tiene una cualidad, cada quien tiene algo bueno, cada quien también tiene unos errores, pero los podemos modificar. Para eso es esta vida, para modificarnos todo. Bueno, Freinet implementó herramientas como la imprenta, que trajo muchísimos beneficios porque la inventó y la llevó a cabo para que para tener libros de texto, para tener el material didáctico, para poder leer, poder escribir, poder hacer, poder transformar. También trajo con ello la cooperativa escolar, en donde consistía que todo niño hiciera algo, un aporte, que también así se relacionara con sus demás compañeros y trabajaran de manera en equipo, pues. Y también la cooperativa de enseñanza, en donde él compartía estas herramientas para otros pedagogos, para que les facilitara el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que bueno, como mencionaba anteriormente, no todos tenían la misma idea de educación que Freinet y pocos llevaron a cabo esta enseñanza, este modo de enseñar en ese tiempo, porque después varios siguieron su modelo, varios siguieron su ejemplo y por eso yo siento que debemos de reconocer a este gran autor. Bueno, ahora les platicaré en qué consiste sus herramientas. Como primer lugar tenemos el texto libre. ¿De qué se trata el texto libre? El texto libre es un texto en donde todos los niños van a aprender a dibujar, van a aprender a escribir, van a aprender a modular la voz, a saber expresarse, a saber hablar, a saber dirigirse, a poder leer bien, con entonación, con acentuación y con esa dulce entonación que se le da a todo texto, a toda lectura y a toda escritura. De eso se trataba el texto libre. Los niños que tenían que ser precisamente eso, libres, tenían que ser pensadores al momento de hacer, poner en práctica todos los conocimientos que Freinet les daba, junto con otras materias. Entonces en esto se aplicaba el texto libre, en ser libres, escribiendo, leyendo y demás. Como segundo lugar tenemos a la revista escolar. ¿De qué se trata la revista escolar?
La revista escolar era una antología, una compilación de todos los textos que los niños fabricaban, los niños hacían para la comunidad, para sus padres. No se quedaban solamente ellos con sus victorias, con sus beneficios, con sus resultados satisfactorios que tenían ellos. Freinet hacía que lo compartieran con los demás. ¿Para qué? Para que otros niños se impulsaran a seguir este modelo, para que los papás apoyaran este modelo, para que los papás se sintieran agradecidos y con satisfacción de que sus hijos aprendían. ¿Qué hacía Freinet? Revisaba que todos los trabajos estuvieran bien, que no tuvieran faltas de ortografía, que fueran muy bien expresados, que supieran dirigirse en el momento de la redacción, porque él consideraba que un texto que debía ser divulgado no tenía por qué llevar errores ortográficos. Posteriormente, como tercer lugar, tenemos a los planes de trabajo. Los planes de trabajo consistían en que Freinet hacía su propia famosa ahora planeación, en donde él organizaba los temas, organizaba el temario en el que se iba a estar abordando a lo largo del ciclo escolar. Pero era muy peculiar porque en este organizaba a los niños y cada niño se responsabilizaba de su propio conocimiento y se responsabilizaba y comprometía a aprender la modalidad que Freinet les ponía, la enseñanza que Freinet les hacía, porque Freinet tenía variedad, mucha variedad en lo que enseñaba. Entonces trataba de hacer su máximo esfuerzo para sacar a niños cultos, a sacar a niños inteligentes, a sacar a niños creativos, inventores e innovadores. Entonces Freinet les fue dando este hábito de que cada niño fuera responsable. Ahí también aportó mucho la ética, porque yo solamente me imagino que cada niño que tuvo la oportunidad de estar en la escuela de Freinet tuvo la oportunidad y la satisfacción de que en un futuro fuera una gran persona, una persona de bien, responsable, inteligente, capaz, más que nada capaz, porque tenían como vivo ejemplo a Freinet y a su esposa, que no se dieron por vencidos cuando una puerta se les cerró, al contrario, intentaron abrir otra, lo lograron y perseveraron. Entonces yo considero que a mí me hubiera gustado muchísimo poder estar en la escuela de Freinet, poder seguir su ejemplo, pero no es tarde, a pesar de que ahora pues eso quedó en el ayer y que pues ya son muchos años en los cuales Freinet dio clases. Sé que yo lo puedo hacer porque yo puedo y porque quiero hacerlo, quiero seguir su ejemplo, quiero ser capaz, quiero ser audaz y me llevo esa gran satisfacción de que Freinet no se dio por vencido y siento que es un vivo ejemplo para mí. Yo no me voy a dar por vencida y voy a seguir haciendo mi pasión, voy a defender mi pasión y nada, le agradezco esto a Freinet y retomemos lo anterior. Después vienen las conferencias como en cuarto lugar. ¿Qué son las conferencias para Freinet? Las conferencias eran aquellas, digamos ahora, hoy en día, exposiciones en donde Freinet exponía sus conocimientos, en donde los niños exponían lo aprendido y donde Freinet podía llevar este vínculo de enseñanza-aprendizaje bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque tanto Freinet enseñaba a los niños aprendían de Freinet y los niños le enseñaban a Freinet y Freinet aprendía de los niños. Entonces es un muy buen modelo y un importante paso a seguir, un importante ejemplo a seguir. Entonces considero que tuvo muy buenas ideas, destacó muy buenas ideas en su pedagogía y su pedagogía ayudó a que muchos niños aprendieran de una forma diferente y que por más que fuera él libre de pensamiento y que no castigara como en la escuela tradicional, los niños aprendieran. Entonces es un vivo ejemplo para hoy en día que saber y poner como ejemplo que no se necesita la violencia para que los niños aprendan, los niños sean inteligentes y los niños consigan algo en esta vida. Como quinto punto tenemos a la biblioteca de trabajo. La biblioteca de trabajo era una compilación de textos, de libros, en donde los niños tenían el material didáctico y el material necesario para que ellos aprendieran, para que ellos investigaran, para que ellos leyeran y se informaran. Esto lo hizo
con el fin de que los niños no solo se quedaran con un solo conocimiento o con el que él les daba, sino que investigaran y de ahí poder transformar a niños indagadores y conservar ese hábito en ellos. Como sexto punto tenemos a la asamblea de clase. ¿Qué es la asamblea de clase? Siento que su nombre es más notorio y siento que es fácil de comprender. La asamblea de clase era esta reunión que él tenía con sus alumnos para exponer problemas, para exponer proyectos y para exponer las soluciones a aquellos problemas que sus alumnos tuvieran con su forma de enseñanza. Entonces era un espacio libre en donde todos los niños podían exponer qué era lo que se les dificultaba, cómo aprendían, cómo se sentían en este proceso, qué era lo que les beneficiaba y qué sentían que no les estaba beneficiando tanto. Entonces era un espacio libre para exponer todas sus ideas y poder él más relacionarse con sus alumnos. Como séptimo punto tenemos a la correspondencia escolar. ¿Qué era la correspondencia escolar? La correspondencia escolar era aquel intercambio que los niños tenían con otras escuelas para compartir todos sus textos que ellos realizaban mediante la expresión del texto libre, en donde su propósito de ellos era poder compartir sus conocimientos para que otros niños vieran la manera de aprender de ellos y pues para poder compartir sus conocimientos también. Entonces, de eso se trataba, en eso se basaba la correspondencia escolar. Freinet no buscaba que su conocimiento se quedara encapsulado, sino que fuera divulgado. Para ello, promovió la correspondencia escolar, intercambiando de una escuela a otra los textos libres que sus niños hacían. Como octavo punto está la agenda escolar y esta está más vinculada con el plan de trabajo, en donde ellos hacían una agenda en donde ponían futuros proyectos, planeaban el cómo hacerlos, las propuestas que tenían entre todos y cómo llevarlas a cabo. Como noveno punto tenemos los intercambios escolares, que se relaciona con el séptimo punto, que es la correspondencia escolar, para tener otras técnicas de vida que se podían aplicar en la escuela y en su vida diaria. El dibujo libre es similar al texto libre, con la diferencia de que en el dibujo libre el dibujo era el protagonista, en donde todo niño podía plasmar lo que él quisiera o sus ideas mediante un dibujo y así sentirse libre y a la misma vez valorado. Como décimo punto está el fichero de trabajo. El fichero de trabajo era más que nada la que ahora conocemos como una carpeta de evidencias, en donde se iba recapitulando todas las notas informativas en donde les podían servir más adelante para refrescar a lo mejor algún conocimiento que probablemente se les llegase a pasar de momento. Entonces para eso era su fichero de trabajo, para que cuando tuvieran alguna sesión y no recordaran muy bien el tema los niños, Freinet fuera a ese fichero y los pusiera a indagar y a refrescar sus conocimientos con trabajos anteriores. Aquí se involucraba el texto y dibujo libre. Después tenemos a los talleres de trabajo. Estos talleres consistían en un espacio dentro de la escuela en donde los niños podían utilizar otras herramientas para poder expresarse y llevar a cabo diferentes profesiones, diferentes habilidades y poder explotar al máximo su potencial. El carnet escolar era una tarjeta en donde se podía identificar a cada alumno para que así cada quien tuviera identidad y se pudiera ser reconocido en la escuela y dentro del ámbito estudiantil. Y pues bien, esa fue la pedagogía de Freinet, esa fue su enfoque en su pedagogía de él y espero le hayan entendido, espero y haya yo sido explícita en lo que decía y me hayan podido entender las ideas que quise transmitir. ¿Cómo vamos a resumir la pedagogía de Freinet? En pocas palabras, Freinet buscaba que la escuela fuera dinámica, fuera con libertad de expresión, que cada niño pudiera expresarse, pudiera decir lo que siente, pudiera decir su inconformidad en alguna técnica de trabajo. Obviamente, nunca desafiando la autoridad. Freinet consideraba que la autoridad debía de ser equivalente. No debía de abusar de su poder como en las escuelas tradicionales, pero tampoco tenía que dejar que en vez de aprendizaje fuera divertinaje. Entonces tenía que mediar esos
esos aspectos para que él nunca perdiera autoridad, pero tampoco abusara de su poder. En eso podemos decir que Freinet siempre buscaba un equilibrio estudiantil y dentro del el pedagogo también. Consideraba que el estudio era la base de la vida. Y es verdad, concuerdo con él, porque todos necesitamos un poco de estudio, por mínimo que sea, para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para poder resolver quizás algún problema matemático que se nos presente en la vida. Entonces tenemos que aprender a valorar lo que es la educación y también aprender a reconocer la gran labor que como pedagogos tienen. Actualmente yo me encuentro en la formación apenas de pedagoga, pero puedo decir que por mucho que me toque por recorrer, siento que esta es mi vocación y siento que tengo a maestros de los cuales yo tomar su ejemplo. Actualmente admiro a unas maestras, a unos maestros en donde yo siento que me veo como ellos en un futuro, quizás con otras ideas, porque como mencionaba al principio del video, todos tenemos ideas diferentes, todos tenemos una manera diferente de educar, todos somos únicos y todos podemos pensar de distintas maneras, pero pues no salirme de la tangente. Yo considero que sí, tengo mis propias ideas, tengo mi propio, quizás construya más adelante mi propio modelo a educar, pero no por eso tengo que dejarme llevar por lo que yo quiera hacer, sino por seguir también el ejemplo de maestros que vale la pena seguirles su ejemplo. Entonces, pues nada, me queda reconocer la gran labor que Freinet hizo, el gran trabajo que le llevó, porque aunque yo lo resumí en estos minutos, fue casi toda una vida de él. Entonces le costó mucho trabajo, puso mucho empeño, puso mucha dedicación, puso mucho amor, sobre todo puso mucho amor y pasión a su profesión. Y como resultado obtuvo grandes premios, grandes reconocimientos, no solo nacionales, sino también internacionales. Llegó a ser escuchado en varias partes del mundo y créanme que siento que es una gran satisfacción que el trabajo de uno llegue tan lejos. Entonces, pedagogos en formación, los invito a que no dejen de desistir por sus sueños, a que siempre defiendan lo que quieren, defiendan lo que están destinados a hacer, que defiendan sus sueños, que no se dejen apagar por otras personas. Personas grises siempre van a haber y personas brillantes como nosotros también siempre van a existir. Entonces sigamos siendo brillantes, sigamos siendo dominantes y no dejemos que nadie nos influya y nadie nos destroce nuestros sueños, porque somos únicos, somos verdaderos y si elegimos esta hermosa profesión, estamos destinados para grandes cosas. Entonces tenemos esa veracidad y esa paciencia para poder asimilar cualquier cosa. Los invito a que no solo nos quedemos en el trayecto, sino lo terminemos. Entonces, también los invito a que en un futuro conozcan la satisfacción que es poder enseñarle a un niño. Y ya sé que me escucho como si yo ya lo hubiera pasado, como si yo ya lo hubiera hecho. Sí, no quizás en una escuela, no quizás en un aula en donde digan que es mi aula, donde diga que son mis niños, pero he tenido familiares a los que he podido educar, aunque sea un poquito, poder apoyar y es una gran satisfacción. Yo sé que todos tenemos hermanos, todos tenemos primos, sobrinos, familiares a los que hemos ayudado, incluso personas grandes ya, nuestros abuelos o nuestros papás a los que hemos corregido o hemos ayudado en algún aspecto académico. Entonces, todos tenemos esa gran y hermosa oportunidad de poder compartir nuestros conocimientos, enseñarlos y ver la satisfacción, después sentirla, de que gracias a nosotros, gracias a nuestros conocimientos, a nuestra paciencia, a nuestra dedicación, esa persona aprendió. Entonces, considero que si yo lo siento así con mi familia, ¿qué no voy a sentir con otras personas, otros niños? En mi caso yo me voy más a los niños, a que no los conozco y en que se van a llevar una parte de mí y de eso se trata la educación. Considero que la educación se trata de dejar huella en los corazones de nuestros niños y dejar parte importante de nosotros en su vida,
poder implementar y ser parte importante de ellos, poder implementar nuestros conocimientos de una manera tan hermosa. Pero sí, cabe mencionar que tampoco debemos de exagerar dándoles demasiada libertad, porque después eso puede convertirse en libertinaje. Podemos enseñar, sí, pueden aprender también, sin necesidad de violencia, no cabe la menor duda, pero también pues no hay que ser demasiados gentiles para no perder esa autoridad. Obviamente no podemos utilizar la violencia, es algo que, como mencionaba al principio, es muy desagradable, pero podemos ser grandes personas, grandes educadores, que puedan los niños tener ese gran cambio y podemos encontrar su máxima capacidad de un niño. Entonces, compañeros, colegas, futuros colegas, los invito a que sigamos esta pedagogía de este gran pedagogo, y de mi parte cabe mencionar que estoy verdaderamente conmocionada, verdaderamente agradecida a que Freinet trajera esta pedagogía a la actualidad, a que la implementara en la vida, a que la implementara en la educación. Y pues nada, cabe mencionar que es un gran ejemplo a seguir y que yo en algún futuro, como educadora, pues implementaré sus estrategias de aprendizaje, sus estrategias que les mencioné en este video. Y pues sin más que mencionar, me despido. Como les mencionaba, su servidora está a sus órdenes, y cualquier cosa o cualquier contenido que me resulte relevante, pues lo dejaré en este sitio. Muchas gracias, hasta la próxima.